Buenas tardes. Bueno, creo que con las previas exposiciones tenemos una idea más o menos de lo que es el fascismo, la ideología fascista y su contexto histórico. No obstante, creo que voy a retomar algunas de las ideas ya encaminadas, porque hemos visto cómo hay un resurgimiento del fascismo, incluso recientemente, o de la idea del fascismo, porque incluso hay un texto constitucional aprobado recientemente, como lo es el de la República de Cuba, que expresamente hace mención al fascismo, es decir, que la República de Cuba es antifascista. Vemos cómo incluso esa intención de utilizar la idea del fascismo no es cosa menor, vemos que esconde otras cosas, ¿no? Vamos a la próxima. La próxima. Me gusta siempre, antes de entrar a mayores profundidades, dar algunas advertencias. Una de ellas es la disposición que deben tener los oyentes para este tipo de actividades. La primera es, no crean absolutamente nada de lo que les vaya a decir. La premisa va a ser de que a medida que yo vaya avanzando, entonces vean si les convence o no. Porque cuando hablamos de fascismo y una persona señala al otro, no, porque tú eres fascista, no, pero tú eres más que yo, etcétera, mejor es abordar el tema con total incredulidad, e incluso negando lo que vamos a decir y poco a poco ir entendiendo. A las buenas enseñanzas de Sócrates, del método socrático, la mayéutica, de preguntarnos cada vez hacia dónde vamos entrando y siempre con una duda entre lo que vamos percibiendo. ¿Cuál es la importancia entonces de la idea actual de lo que es el fascismo? Vemos que entonces a un grupo de personas se les señala de que son fascistas, entonces bueno, ustedes son fascistas, y hemos tenido ya creo que 20 años viendo cómo en la televisión un canal dice, bueno, porque son unos fascistas y los fascistas, y uno trata de preguntarle a esas personas que dicen que profieren esas expresiones y dicen, bueno, pero ¿qué es fascista? Bueno, es que son fascistas y ya. Entonces, vemos que no hay conocimiento alguno de lo que es el fascismo. Entonces, vemos que esa importancia es en cuanto a su racionalidad, su razonabilidad, o si por el contrario, todo ello es para racionalizar algún hecho distinto. Es decir, aquellas actuaciones que estamos viendo de corte totalitario buscan una manera de justificarse a sí mismo llamando al otro fascista. ¿Okay? U otras palabras más, en el sentido de que hay incluso un componente de perversión del lenguaje para poder pervertir también el contexto en el que estamos hablando. Les decía que recientemente, estamos hablando el pasado 24 de febrero del 2019, hubo un referéndum aprobatorio, o casualmente quedó totalmente aprobada la Constitución de la República de Cuba, en la cual expresamente en su artículo 16 señala que son unos de las funciones de intereses del pueblo, promover la unidad de todos los países del tercer mundo, es decir, esa línea incluso ya superada de tercer mundo aparece allí, la condena del imperialismo, el concepto de imperialismo también pudiéramos hablar muchísimo aquí, el fascismo, el colonialismo, neocolonialismo y otras formas de sometimiento a cualquiera de sus manifestaciones. Creo que estas expresiones las hemos escuchado, ¿no? Ya eso está en un texto constitucional de la República Democrática de Cuba, ¿no? Seguimos. Igualmente el artículo 17 expresamente señala que la República de Cuba puede conceder asilo, si alguien está interesado en pedir asilo en Cuba, de conformidad con la ley, a los perseguidos por sus ideales y luchas por la liberación nacional, por actividades progresistas, podemos hablar también del progresismo, luchas por la liberación nacional, por actividades progresistas, por el socialismo y la paz,
por los derechos democráticos y sus reivindicaciones, así como a los que luchan contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y otras formas de dominación, discriminación y el racismo. Entonces vemos que el contexto actual es bastante importante porque vemos que a pesar del cierre de la exposición de César de que si existe o no fascismo, vemos como si existe en una dimensión de manipulación política e incluso poniéndose en pretendidos textos constitucionales. Esto que estamos viendo y vemos como la idea de fascismo se está utilizando no es más que una falacia. Y traigo la carátula del libro de Manuel Atienza, de La guerra de las falacias, porque nosotros, como venezolanos, hemos sido más que testigos, víctimas de una guerra de falacias y una guerra de perversiones, tanto del idioma como de instituciones democráticas, instituciones sociales, entre otras. Pero ¿cuáles son las principales falacias que pueden ser abiertamente estudiadas aquí? La famosa, la del arenque rojo, o la del espantapájaros, o la de la existencia de una supuesta duda existencial o un falso dilema. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces, si no estás conmigo, estás en mi contra. Si no eres demócrata, eres fascista. Entonces, como eres fascista, yo soy socialista, o soy comunista, o soy... Entonces, es ahí donde te crean un falso dilema, y vemos que la política en Venezuela y todas las instituciones han sido montadas en ese sentido. Tenemos un Estado dual, tenemos un idioma dual, tenemos incluso cuando te usan expresiones como las de las guarimbas, que la hemos utilizado muchas veces, en vez de usar barricadas. ¿Por qué te insisten en usar la palabra guarimba? Porque la palabra guarimba es una ridiculización de lo que sería la verdadera intención, que es la de las barricadas, que es la de resistencia. Entonces vemos cómo la idea de fascismo, más allá del fascismo como movimiento, como ideología, es lo que estamos viendo. Una situación en la cual hay una caricaturización del fascismo incluso originario. Vamos a la siguiente lámina. Y ya, si bien bastante se ha hecho referencia del contexto histórico en la cual se da el fascismo en Italia, y está en el de la Primera Guerra Mundial, y vemos aquellos antecedentes, vemos que esa palabra, además del uso bueno, tú eres fascista, y tú eres menos fascista que yo, y bueno, tú eres fascista azul, y tú eres fascista verde, vemos cómo hay una utilización e increpar esa idea de fascista en Latinoamérica, y muy propia a lo mejor del sur, ¿no? Nosotros aquí en Venezuela jamás habíamos escuchado como una expresión como bueno, tú eres de ultraderecha y las ultraderechas, porque es que jamás aquí lo hubo. Entonces ese contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en Europa, también tenemos lo que estaba pasando aquí en Venezuela o en Latinoamérica. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Venezuela? En el momento que todo aquello ocurría en Venezuela, teníamos la época del caudillo. ¿Y qué mayor caudillo que el de Gómez? Pero es que eso mismo estaba ocurriendo en Argentina, cuando en 1930 se da el golpe de Estado de los militares, el primer golpe de Estado que dan los militares. Resulta que Argentina en 1930 era la sexta economía del mundo. O sea, hay que ver que en el sistema, como funcionaban esas cosas, ser la sexta economía del mundo. Y sí, Argentina tenía muchísimos italianos, hay hasta chistes de eso, ¿no? Que va el argentino a Italia y ve en la guía telefónica y dice, wow, ¿cuánto argentino hay aquí en Italia, ¿no? Resulta que, ¿por qué es eso? Tanto italiano que mudó por tantos choques que se dieron durante esas diferencias de estados que había y en el momento de la Unión Italiana, que se van en Argentina. ¿Y a qué? A trabajar, a hacer dinero, o sea,
a crear una nueva república. Pero vemos que lo que está pasando en nuestros estados es la figura del caudillo, la figura más que todo militar, el militarismo. Y vemos como en una específica de las menciones que el profesor Aveledo señala, el militarismo. Entonces, el fascismo jamás lo podemos ver como ajeno en su contexto o en su ADN al militarismo. Entonces, algún movimiento que tenga visos militaristas, condenar a otro que no es militarista de fascismo, es también una incongruencia, ¿no? Vemos cómo ya tenemos claro lo que pasaba en Italia, o en Europa en general, pero en Italia específicamente, y en Venezuela, y específicamente también en el militarismo que vivíamos nosotros. Pero vamos más allá. Ya habíamos hablado, y ya se habían hecho referencias mucho más detalladas sobre la marcha de Roma. Seguimos un poco más. Y en Italia, y ahorita vamos a entrar, ya tenemos ya conocido, adelantado los conocimientos de quién es ese personaje, ¿no? Víctor Manuel III, rey de Italia, en el momento en que el texto constitucional, a pesar de que no se llamaba Constitución, era el Estatuto Albertino, suscrito, entrado en vigencia en 1848. ¿Era una verdadera constitución? No era una verdadera constitución en el contexto real de lo que serían los estados modernos. Cuando se estudia derecho constitucional, tú puedes hacer como grandes bloques, ¿no? Revolución Americana, Revolución Francesa, una primera parte. Pudiéramos hablar de nuestras constituciones latinoamericanas. Luego, esta serie de textos que básicamente no son completamente constituciones, y luego de la Segunda Guerra Mundial es que viene un constitucionalismo europeo, que es el que subsiste hasta ahora. Ya hemos hablado bastante de Benito Mussolini, y vamos a hacer una mención de este señor, o estos señores que están aquí. Todos sabemos, indudable, que ese es Adolf Hitler. Pero ¿quién es este señor que está aquí? Aquellos que hemos estudiado Derecho, hemos sido muy familiarizados con el nombre de Carl Schmitt. Todos hemos visto quién era Carl Schmitt, pero a veces no le ponemos cara. Pero ¿quién fue Carl Schmitt? Él fue un jurista y fue el que le dio el piso jurídico al nacionalsocialismo. Pues así ocurre que él ponía como la máxima idea, y quién era el que interpretaba el derecho, el Reich, el Führerstaat. El Führer era el que interpretaba el derecho. Pero ¿cuál es su equivalente en el sentido del fascismo? Otro señor que se había mencionado, que era Giovanni Gentile. Aquí ya le estamos poniendo cara. ¿Quién fue Giovanni Gentile? También jurista, filósofo, político, y es el que hace el piso ideológico de lo que es el fascismo italiano de la posguerra. Existen tres escritos, existen tres actos que pueden decirse que resumen lo que sería la dimensión filosófica del fascismo. Adicionalmente a que existían varias leyes, varias normas, porque al igual como ocurrió con el nacionalsocialismo, fueron unos regímenes decretales, fueron regímenes de derecho en emergencia, así como ocurrió en el nazismo, que en 1933 tenían la ley habilitante, que de allí surgió todo el ordenamiento político sin necesidad de revocar, cambiar en una nueva constitución. Así ocurrió también en el fascismo. Eran decretos de emergencia o leyes habilitantes, como ocurrió o está ocurriendo hoy en día también en nuestras democracias o en nuestras constituciones. El primero es, vamos a mantenerlo ahí, el Manifiesto de los Intelectuales Fascistas, que fue en 1925. Luego hay un acto que fue el de la doctrina del fascismo, que es en 1932, que a pesar de que aparece como en su autoría de Mussolini, se señala que le correspondió y que la hizo verdaderamente Giovanni Gentile.
Y luego tenemos algo muy importante que fue el Manifiesto de Verona del 43. Vamos a ver un poquito qué fue cada uno de ellos. Bueno, el primero fue una manifestación que ya extracto lo señaló el profesor Aveledo, y lo importante era la idea del Estado. Resulta que así como en el nazismo estaba basado en la raza, aquí era el Estado por encima de todo. Entonces vemos que el Estado por encima de todo, esa apertura, esa inicial aproximación, vemos que es totalmente incompatible con señalar como fascista a aquellas personas que tengan ideas liberales. Porque liberal hacia el libertarismo sería el Estado mínimo necesario e incluso en una situación de negación del Estado por estar él sometido al individuo. Vamos a tener unos extractos cortos. Por ejemplo, de la doctrina del fascismo podemos señalar que el concepto fascista del Estado abarca todo. Fuera de él no pueden existir valores humanos o espirituales, mucho menos tener valor. Así entendido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista una síntesis y una unidad inclusiva de todo valor. Interpreta, desarrolla y potencia la vida entera de un pueblo. El fascismo es la precisa negación de la doctrina que formó las bases del denominado socialismo científico o marxista. Seguimos. El fascismo se opone definitiva y absolutamente a las doctrinas del liberalismo, tanto en la esfera política como en la económica. Entonces también es totalmente incongruente que se señale como fascista a grupos que se identifican con el liberalismo. El Estado fascista reclama gobernar el campo económico no menos que los otros. Hace recaer su acción a través de lo largo y ancho del país por los medios de sus instituciones corporativas, sociales y educativas, y todas las fuerzas políticas, económicas y espirituales de la nación, organizadas en sus respectivas asociaciones, circulan dentro del Estado. Ahora señalamos un extracto de lo que es el Manifiesto de Verona. Tiene varios puntos, pero importante destacar pocos de ellos. El fin esencial de la política exterior debe ser la unidad, la independencia y la integridad territorial de la patria en los límites marítimos. B. Abolición del sistema capitalista interior y lucha contra las plutocracias. Estamos viendo que ya eso es en el 43. Punto 13. La agricultura y la iniciativa privada será limitada por la falta de iniciativa. Las tierras incultas y las propiedades mal administradas pueden ser expropiadas e incluso parceladas y entregadas a braceros en calidad de cultivadores directos o convertirse en propiedades cooperativas. Hemos escuchado ya algo de la propiedad corporativa. Para sindicales o para estatales, según aconsejan las necesidades de la economía agrícola. Todo está ya previsto por las leyes vigentes, a cuyo cumplimiento el partido y las organizaciones sindicales deben prestar el impulso necesario. Vemos pues cómo entonces es totalmente incompatible comparar fascismo como aquellos que pretenden indulgarlo a otras personas. La casa no solo es un derecho de propiedad, vemos cómo la casa se pone, ¿no?, sino un derecho a la propiedad. El partido incluye en su programa la creación de una institución nacional de la vivienda para el pueblo, la cual, absorbiendo el instituto existente y ampliando hasta el máximo su acción, procurará facilitar la propiedad de casas a las familias de trabajadores de cualquier categoría, ya sea mediante la construcción directa de nuevas viviendas, ya por el gradual rescate de las existentes. Se tiene el propósito de dejar bien sentado el principio general de que el arrendamiento, una vez reembolsado el capital y pagado el justo rédito, constituya título de adquisición. No sé si les parece familiar con muchas cosas que hemos visto, ¿no? Seguimos. Entonces vemos cómo el concepto de ley se convierte en instrumento del Estado. O sea, la ley, hay que también tener claro que cuando hablamos de la ley, no solamente la ley, sino el derecho como tal, porque una de las cosas que han tratado de burlar y de cambiar a esta gente es sustituir la ley también como
o el derecho solamente en la ley como acto del Estado, y dónde queda la voluntad de las partes, dónde queda el contrato como fuente originaria de derecho. Eso hay que rescatarlo. Seguimos. Vemos entonces algo muy importante que hay que rescatar de la época del post-fascismo italiano y sus herederos o su legado. Uno de ellos, por ejemplo, Norberto Bobbio. Debemos tener muy presente y hagamos algún evento sobre Norberto Bobbio, porque Norberto Bobbio ha sido unos pensadores políticos que debemos someter a estudio. ¿Por qué? Porque él nació y se crió en la época del nazismo, y en esa época el nazismo tiene unas ideas preclaras de libertad. Alumno de él, Michelangelo Bovero, del cual fue profesor mío en un posgrado que estoy haciendo en Italia. Vale la pena bajar sus ideas, someterlas a estudio en estos estadios. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho y la idea de constitución? Resulta que se nos ha metido en la cabeza que el derecho es controlar, el derecho es amarrar, el derecho es castigar a quien no cumple la orden, el derecho como imposición y como orden, cuando es todo lo contrario. El derecho es la organización para el mejor ejercicio de nuestras libertades. No distinto, lo dijo muchísimos años antes John Locke, el objetivo de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la amistad. Estamos en un momento en el cual hay que estudiar el constitucionalismo. Y el constitucionalismo gravemente lo estamos viendo hoy, y el estudio del derecho constitucional lo estamos viendo grave aquí en Venezuela, como simplemente describir y leer lo que está en un texto sin entender cuál es la dimensión del derecho. Resulta que estamos en un momento que no es el momento del fascismo, socialismo o comunismo, no es un tema de eso. No es tampoco un tema de derechas o de izquierda. Es un tema de falacias y eufemismos. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Resulta que estamos en un momento donde observamos la utilización de la idea de derechos para fracturar de verdad lo que son sus derechos y lo que es la negación de los derechos. La idea de constitución para atacar lo que es una verdadera constitución. Estamos viendo cómo el Estado se ha convertido en un botín y en un instrumento de expolio. El problema no es el derecho, el problema es la idea de derecho que tenemos. La respuesta nos las da este señor. Es un problema de tema de tiranía o democracia, o de esclavitud o de libertad. Y me permito leer algo de Vittorio Alfieri. Se debe dar indistintamente el nombre de tiranía a toda clase de gobierno en el cual la persona encargada de la ejecución de las leyes puede hacerlas, destruirlas, violarlas, interpretarlas, entorpecerlas, suspenderlas o simplemente eludirlas con la certeza de impunidad. Que este violador de las leyes sea hereditario o electivo, usurpador o legítimo, bueno o malo, uno o mucho, cualquiera, en fin, con una fuerza efectiva capaz de darle este poder, es tirano. Toda sociedad que lo admite está bajo la tiranía, todo el pueblo que lo sufre es esclavo. Concluyo entonces diciendo que lo importante aquí es la recuperación de la idea de derecho, la recuperación de la idea de constitución, es decir, acto material de control del ejercicio del poder. ¿Para qué? Para recuperar una Venezuela de calidad de 7 estrellas, porque 8 son una impostura. Muchísimas gracias.